Heredero arrogante lee el testamento de su padre y se sorprende de que solo haya heredado una oveja, pero cuando se ve obligado a cuidar del animal, descubre algo inesperado. El eco de los pasos resonaba en el amplio salón de la mansión mientras Lucas entraba con aire confiado. Su traje impecable y su actitud altiva contrastaban con la seriedad del abogado que ya lo esperaba junto a otros presentes. Era el día de la lectura del testamento de su padre, un hombre que había acumulado una fortuna impresionante, aunque siempre distante en sus afectos. Lucas se sentó en una de las sillas de cuero, cruzando las piernas mientras lanzaba una mirada de desdén hacia el resto de los presentes. «Vamos, podemos empezar ya», dijo, impaciente. El abogado, un hombre de mediana edad con expresión inmutable, abrió una carpeta con movimientos deliberados. «Dejo constancia de que este documento fue redactado en plena capacidad de mis facultades mentales», comenzó el abogado, leyendo en voz alta. Lucas apenas prestaba atención, ya dando por sentado que sería el principal heredero de la fortuna. Pero lo que escuchó a continuación lo dejó sin palabras. «Para mi hijo Lucas, dejo únicamente una oveja llamada Estrella. Todos los demás bienes y propiedades serán destinados a obras de caridad». El silencio que siguió fue abrumador. Lucas se inclinó hacia adelante, incrédulo. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. El abogado levantó la vista, imperturbable. «Eso es lo que dice el testamento, señor». Una risa amarga escapó de los labios de Lucas. «¿Es esto una broma? ¿Una oveja? Eso es todo lo que mi padre pensó que valgo». Se levantó de golpe, derribando la silla detrás de él. El abogado, sin inmutarse, extendió un sobresellado. «Su padre dejó esto para usted. Dijo que debía leerlo después de escuchar el testamento». Lucas tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con rapidez y encontró una carta escrita a mano. Reconoció la letra de su padre, algo que no veía desde hacía años. «Lucas, sé que esto puede parecerte una burla, pero te pido que escuches con el corazón. La oveja que te dejo no es solo un animal, es un símbolo de algo que he intentado enseñarte toda tu vida. Si estás dispuesto a buscar respuestas, ve a la granja. Allí encontrarás más pistas sobre lo que realmente he dejado para ti. Confío en que, en el proceso, descubrirás algo mucho más valioso que el dinero. Con cariño, papá». Lucas cerró la carta con un suspiro frustrado. Sus emociones oscilaban entre el enfado y la curiosidad. «Esto es ridículo», murmuró, pero la idea de ir a la granja comenzó a formarse en su mente. Aunque no quería admitirlo, algo en esas palabras lo había tocado. Con el sobre aún en la mano, salió del salón bajo la mirada atónita de los demás presentes. Aunque no lo sabía en ese momento, esa decisión sería el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El motor del coche rugía mientras Lucas atravesaba el largo camino de tierra que conducía a la vieja granja familiar. El paisaje, cubierto por campos abiertos y cercas de madera desgastadas, parecía sacado de un tiempo que él prefería olvidar. Con cada kilómetro que avanzaba, su frustración crecía. «¿Qué clase de lección absurda pensó mi padre que aprendería aquí?», murmuró para sí mismo, tamborileando los dedos contra el volante. Cuando finalmente llegó, una sensación de desolación lo envolvió. La casa principal, construida con madera antigua, mostraba signos de abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y una puerta colgaba precariamente de una bisagra. El establo, apenas visible a lo lejos, parecía estar en condiciones aún peores. Lucas salió del coche, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, y lanzó una mirada de desprecio al lugar. Antes de dar un paso más, un suave balido rompió el silencio. Allí, junto a la cerca del establo, estaba Estrella. La oveja era pequeña, con un pelaje blanco que había comenzado a ensuciarse con el barro del suelo.
Sus ojos grandes y tranquilos se encontraron con los de Lucas, que arqueó una ceja. «Así que tú eres la gran herencia», dijo con sarcasmo, acercándose con cautela. Estrella no se movió, pero tampoco mostró miedo. Lucas extendió una mano hacia ella, esperando algún tipo de reacción. La oveja inclinó levemente la cabeza, como si lo estuviera evaluando, y luego volvió a balar suavemente. «Bueno, al menos no muerdes», comentó, aunque no estaba seguro de lo que esperaba sentir. Entró al establo para buscar algo de alimento para Estrella. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, con herramientas oxidadas y balas de heno esparcidas por el suelo. Mientras inspeccionaba las estanterías, algo llamó su atención, un sobre escondido entre unas cajas viejas. Su corazón dio un vuelco cuando vio la letra de su padre en el exterior. Abrió el sobre con manos temblorosas y sacó otra carta. «Lucas, si estás leyendo esto, significa que decidiste venir. Eso ya es un comienzo. Esta granja fue mi hogar durante mis años más felices, un lugar donde aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo cuidamos lo que nos rodea. Cuida de Estrella. En el proceso, tal vez encuentres las respuestas que buscas. No tengas prisa, las lecciones más importantes llegan con el tiempo. Con cariño, papá». Lucas soltó un bufido y guardó la carta en su bolsillo. «¿Cuidar de una oveja? Esto es ridículo», murmuró, pero algo en las palabras de su padre resonaba en su mente. Con un suspiro resignado, llenó un cubo con agua y llevó algo de heno hasta Estrella. Mientras observaba a la oveja comer tranquilamente, no pudo evitar sentirse ligeramente desconcertado. Había algo extraño en esa simplicidad, algo que le hacía cuestionar por qué su padre había elegido este camino para él. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, Lucas se sentó en el porche de la casa principal, con la mirada perdida en el horizonte. Aunque aún sentía que todo esto era una pérdida de tiempo, una pequeña chispa de curiosidad seguía encendida en su interior. ¿Qué más podría haber oculto en esta granja olvidada? El sonido de los pájaros al amanecer despertó a Lucas de un sueño inquieto. Había pasado la noche en una habitación polvorienta de la casa principal, luchando por conciliar el sueño en un viejo colchón que crujía a cada movimiento. Con el cuerpo adolorido, se levantó y observó por la ventana a Estrella, que paseaba tranquilamente cerca del establo. «Bueno, supongo que tengo que alimentarte otra vez», murmuró mientras bajaba las escaleras en busca de algo que pudiera servirle a la oveja. Aunque aún veía todo como una tarea absurda, había algo reconfortante en esa rutina inicial. Mientras le llevaba agua fresca y heno, Estrella lo observaba con su mirada tranquila. Lucas frunció el ceño, incómodo con el silencio que parecía rodear cada interacción con el animal. «¿Qué estás pensando?», le preguntó en voz baja, como si esperara una respuesta. La oveja simplemente baló, como si estuviera burlándose de su falta de experiencia. Decidido a no dejarse intimidar por un animal, Lucas decidió explorar más el establo. Había herramientas oxidadas, barriles vacíos y viejas estanterías llenas de polvo. Mientras movía una caja pesada, algo cayó al suelo con un golpe seco. Era otro sobre, similar al que había encontrado el día anterior. Lo recogió y lo abrió con rapidez, encontrando otra carta escrita por su padre. «Lucas, si llegaste hasta aquí, es porque has comenzado a aceptar el ritmo de este lugar. Eso me da esperanza. Cuando era joven, esta granja me enseñó la importancia del esfuerzo y la paciencia. No te apresures. A veces, las lecciones más valiosas llegan cuando menos las esperamos. Sigue cuidando de Estrella. Ella puede enseñarte más de lo que imaginas. Con cariño, papá». Lucas se dejó caer en una silla cercana, con la carta en las manos. Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez, buscando un significado oculto.
¿Qué quiso decir con que la oveja me enseñará algo? Es solo un animal, pensó en voz alta. Sin embargo, no podía ignorar que había algo diferente en la manera en que su padre le hablaba a través de esas cartas. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a adaptarse lentamente a la vida en la granja. Limpió el establo, reparó algunas cercas y aprendió a preparar la comida para Estrella. Aunque al principio lo hacía de mala gana, empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Había algo casi terapéutico en el trabajo manual, algo que le permitía desconectarse de su frustración inicial. Una tarde, mientras recogía ramas caídas cerca de un viejo árbol, recordó un momento de su infancia. Su padre lo había llevado a ese mismo lugar para enseñarle a construir una casita de madera. La memoria lo golpeó con fuerza, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. ¿Por qué nunca valoré estas cosas?, se preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. De regreso al establo, Estrella lo recibió con un suave balido. Lucas se sentó junto a ella, apoyando la espalda contra una de las paredes de madera. «Supongo que tú siempre entendiste lo que yo no pude», le dijo al animal, sintiendo una extraña conexión con ella. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Lucas comenzó a darse cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. Aunque aún no comprendía completamente el propósito de las cartas de su padre, sentía que estaba en el camino correcto. El amanecer iluminó la granja con un tono cálido y dorado, pero Lucas no tuvo tiempo para apreciarlo. Había despertado con una mezcla de curiosidad y propósito, algo que no había sentido en años. Después de alimentar a Estrella, decidió limpiar el viejo granero, un espacio que había evitado hasta ahora debido a su deterioro evidente. El interior era un caos de herramientas rotas, sacos de semillas vacíos y polvo acumulado por décadas. Lucas comenzó a trabajar, moviendo objetos y organizando lo que podía rescatar. Mientras revisaba una vieja caja de madera, encontró otro sobre. Su corazón dio un vuelco. Era otra carta de su padre. Lucas, si estás leyendo esto, significa que estás dispuesto a seguir buscando. Eso me llena de orgullo. Esta granja es más que un lugar físico, es un reflejo de las lecciones que aprendí a lo largo de mi vida. Estrella representa algo importante, la capacidad de cuidar y proteger lo que parece insignificante. Sigue explorando. Las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas. Con cariño, papá. Lucas se dejó caer sobre un banco cercano, sosteniendo la carta entre sus manos. Aunque todavía no comprendía completamente el significado detrás de las palabras de su padre, sentía que había algo más profundo esperándolo. Esa tarde, mientras reparaba una de las cercas de la granja, un visitante inesperado llegó. Era Javier, un viejo amigo de la familia que había trabajado con su padre durante años. Javier saludó a Lucas con una sonrisa cálida, aunque marcada por el tiempo. «Me alegra verte aquí, Lucas. Tu padre siempre dijo que esta granja era especial para él», comentó Javier mientras observaba a Estrella pastar cerca. Lucas frunció el ceño, curioso. «¿Especial cómo? Nunca me habló mucho de este lugar». Javier rió suavemente. «No me sorprende. Tu padre era un hombre reservado, pero aquí es donde encontraba paz. Trabajó mucho para construir algo más grande de lo que imaginas». Intrigado, Lucas presionó a Javier para obtener más información. Descubrió que su padre había trabajado en un proyecto comunitario para ayudar a los agricultores locales a preservar técnicas sostenibles. La granja había sido el centro de esas iniciativas, aunque el trabajo se detuvo después de una disputa con un socio que intentó apropiarse del proyecto. Lucas sintió una mezcla de admiración y culpa. Nunca había sabido nada de eso, demasiado ocupado con su vida despreocupada y distante. «¿Por qué nunca me dijo nada?», murmuró, más para sí mismo que para Javier. Esa noche, Lucas se sentó junto a Estrella en el establo, con las cartas de su padre en las manos.
Mientras releía las palabras una y otra vez, comenzó a atar cabos. Su padre no solo le había dejado una oveja, le había dejado una misión, un propósito que iba más allá de su comprensión inicial. El silencio de la granja era interrumpido solo por el suave balido de Estrella. Lucas acarició su pelaje, sintiendo por primera vez un vínculo genuino con el animal. «Supongo que tienes más respuestas de las que pensé», dijo en voz baja, esbozando una pequeña sonrisa. Aunque aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, Lucas sabía que estaba cerca de descubrir el verdadero legado de su padre. Y, por primera vez, estaba decidido a honrarlo. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud. Lucas había pasado la noche repasando las cartas de su padre, buscando pistas sobre el significado detrás de cada palabra. Algo en su interior le decía que faltaba una pieza clave, y decidió que no se detendría hasta encontrarla. Mientras realizaba su rutina matutina de alimentar a Estrella, notó que la oveja caminaba con propósito hacia un viejo árbol al borde de la propiedad. Intrigado, la siguió, observando cómo Estrella se detenía cerca de las raíces del árbol y comenzaba a escarbar ligeramente con sus patas. Lucas se agachó para inspeccionar el lugar y descubrió un pequeño compartimento escondido entre las raíces. Dentro, encontró un último sobre. Al abrirlo, su corazón latía con fuerza. «Lucas, has llegado al final de este camino, pero también al comienzo de algo mucho más grande. Esta granja no es solo un lugar, es el legado de nuestra familia, construido con esfuerzo y cuidado. Estrella es un símbolo de resiliencia, pero también la clave para descubrir lo que siempre quise que entendieras, la importancia de proteger y cultivar lo que realmente importa. En este árbol encontrarás documentos que detallan un proyecto comunitario que comencé hace años, pero que nunca terminé. Ese proyecto estaba destinado a ayudar a agricultores locales a preservar la tierra y sus tradiciones. Es tu decisión si deseas continuar con este trabajo o dejarlo atrás. Confío en que tomarás la decisión correcta. Con cariño, papá». Lucas encontró un paquete de documentos envueltos cuidadosamente. Los leyó con avidez, descubriendo planes detallados para la creación de un centro comunitario que ofrecería recursos y capacitación a los agricultores de la región. Era un proyecto ambicioso, pero claramente diseñado con un propósito noble. Mientras asimilaba la información, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era un agente inmobiliario interesado en comprar la propiedad. La oferta era tentadora, suficiente para saldar deudas personales y recuperar el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrado. Esa noche, Lucas se enfrentó a un dilema interno. Podía vender la granja, abandonar el legado de su padre y retomar su vida despreocupada, o podía comprometerse con un proyecto que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas personas. Sentado en el porche, con Estrella a su lado, Lucas recordó las palabras de su padre sobre el esfuerzo y la paciencia. Miró a la oveja, que parecía tranquila y segura, y comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión. El amanecer encontró a Lucas en el porche, observando cómo el sol iluminaba la granja con tonos cálidos. La decisión estaba tomada. No vendería la propiedad ni traicionaría el legado de su padre. En lugar de eso, dedicaría su energía y recursos a revivir el proyecto comunitario que tanto significaba para él. El primer paso fue contactar a los agricultores locales. Aunque al principio muchos se mostraron escépticos debido a la reputación despreocupada de Lucas, su sinceridad y las cartas de su padre ayudaron a ganar su confianza. Compartió los documentos encontrados en el árbol, explicando el sueño de su padre de crear un centro que beneficiara a todos. Durante las siguientes semanas, Lucas trabajó incansablemente para restaurar la granja. Reparó cercas, limpió el establo y comenzó a preparar el terreno para las actividades del proyecto. Estrella se convirtió en una presencia constante a su lado, como si entendiera la importancia de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, no todo fue fácil.
El antiguo socio de su padre, quien había intentado apropiarse del proyecto años atrás, reapareció con la intención de frustrar los planes de Lucas. Utilizando conexiones y promesas falsas, intentó convencer a los agricultores de que vender la tierra a una corporación sería más beneficioso. Lucas enfrentó este desafío con determinación. Organizó una reunión comunitaria en la granja, invitando a todos los agricultores y mostrando las cartas de su padre como prueba de su compromiso con el proyecto. «Este lugar no es solo una granja», dijo, con la voz firme pero llena de emoción. «Es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Mi padre creyó en esto, y yo también creo». La reacción fue mixta al principio, pero poco a poco, los agricultores comenzaron a apoyarlo. Sus palabras, combinadas con su esfuerzo visible, demostraban que había cambiado. Estrella, como si entendiera el momento, baló suavemente desde el fondo del establo, provocando risas entre los presentes y aliviando la tensión. Con el respaldo de la comunidad, Lucas logró detener los intentos del antiguo socio de sabotear el proyecto. En un gesto final, utilizó parte de los ahorros restantes de su padre para asegurar los recursos necesarios para iniciar la construcción del centro comunitario. El día de la inauguración, la granja estaba llena de vida. Agricultores, familias y niños se reunieron para celebrar el comienzo de una nueva etapa. Lucas, de pie junto a Estrella, pronunció un breve discurso. «No entendí esto al principio, pero ahora sé que mi padre no solo me dejó esta granja. Me dejó una misión, una forma de ver el mundo con más claridad y propósito. Hoy, este legado pertenece a todos nosotros». Los aplausos resonaron en el aire, y Lucas sintió una paz que nunca había experimentado antes. Mientras acariciaba a Estrella, que se había convertido en el símbolo del proyecto, supo que finalmente había encontrado su lugar. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.